Dios me le bendiga, mis amados hermanos, amada iglesia. El Señor sea con cada uno de nosotros en este día de hoy. Gloria al Señor, le damos gracias al Todopoderoso por su amor y misericordia. Gloria al Señor por su perdón, por su gracia, porque cada día sus misericordias son abundantes para nosotros. Gloria al Señor. En esta hora vamos a estar hablando de las cosas que el Señor nos permite, como siempre, gloria al Señor, dándole mensaje de las cosas que están pasando en las iglesias. Digo en las iglesias porque no solamente en la que nosotros estábamos, sino en la mayoría, un por ciento grande de iglesias que están podridas, que están unidas con el Vaticano, que están lamentablemente entregadas, han sido reprobados por Dios, por sus pecados, sus abominaciones y todas las cosas que están haciendo que a Dios no le agrada en contra de su palabra. Vamos a estar orando primeramente, dándole gracias al Todopoderoso por este día, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes allí donde están. El Señor le permite escuchar este mensaje, cubriéndolo en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque una vez más, Señor, tú me permites estar aquí, Padre, hablando de las cosas que tú me permites hablar, las cosas que tú quieres que nosotros hablemos, para que cada hermano, cada hermana, tu remanente pueda estar con los ojos abiertos, puedan abrir sus ojos, puedan abrir sus oídos y puedan escapar de aquella ira que viene en aquellos lugares. Padre Santo, te pido que estés cubriendo a cada hermana, a cada hermano, aquellos que han decidido salir, Señor, y han estado quizás recibiendo mensaje o amenaza o cualquier cosa espiritual también que le envíen. Padre Santo, te pido que los cubra bajo la sombra de tus alas, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y creemos que cada persona, al igual que cada uno de nosotros, nuestros familiares, mi hermana que sube los videos, Señor, que tú estés cubriendo a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Estos hermanos que han decidido andar por las sendas antiguas, cúbrelo, guárdalo bajo la sombra de tus alas. Que el enemigo sabemos que se levanta grandemente, pero tú te levantas, Padre, a favor de nosotros. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Contenta y gozosa porque una vez más puedo estar aquí, gloria al Señor, haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado. Me siento regocijada, mis hermanos, porque el Señor me da la oportunidad de nuevamente de estar hablando de las cosas que Él quiere que nosotros hablemos. Gloria al Señor. Nos da la fuerza, pone las palabras, sus palabras, Él las pone en nuestra boca, gloria al Señor, para que hablemos, para que manifestemos las cosas que Él nos da a que manifestemos. Nos da la fuerza, aleluya, la fuerza del búfalo, nos renueva como el águila, alabanza a su nombre. Gloria al Señor por eso, aleluya. Amados hermanos, continúo hablándole de las cosas que el Señor nos permite hablar, las cosas que pasaban en aquella iglesia donde le dije que crecí, nací, gloria al Señor, hasta cierta edad estuve allí, ya después de casada. Como le decía, el Señor nos permitió entrar en ayuno, oración, para mostrarnos las cosas que le hemos estado hablando, mis amados hermanos. No son cuentos, no son fábulas, son cosas que han estado sucediendo, que ya están a la vista de la iglesia, del remanente que quiere agradar a Dios. El Señor ha estado ya
haciendo que las cosas que estaban ocultas salgan a la luz, como dice su palabra. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, en aquella iglesia donde nosotros estábamos, cuando la iglesia ya se corrompió, que le dieron paso al pecado, que la iglesia ya no estaba siendo dirigida por Dios. Lo aclaro para que no digan, pero mira la iglesia evangélica cómo está. No, no, no. Esas no son iglesias evangélicas. Vuelvo y te lo repito como te le dije la otra vez. Amigo, tú que escuchas, estas no son iglesias evangélicas. Estamos descubriendo las iglesias que apostataron de la fe, que se volvieron atrás, que eran de Dios y se vendieron al enemigo por 2 o 3 pesos. Entonces se lo aclaro para que usted entienda que esas iglesias que estamos delatando no son iglesias de Dios, son iglesias que apostataron de la fe, iglesias que ya no son dirigidas por el Espíritu Santo, iglesias que son dirigidas por el enemigo, porque dice la palabra que en los últimos tiempos esas iglesias apostatarían de la fe, estarían ya dando no doctrina de Dios, sino doctrina de demonio, para que la gente en vez de salvarse se pierdan, lamentablemente. Y muchos que tienen los ojos espirituales cerrados, lamentablemente, mis amados hermanos, caen en esa apostasía, caen en la garra de esos lugares, esas personas, de esas iglesias. Pero usted y yo, que somos personas espirituales, pues el Señor nos ha abierto los ojos para que veamos y también para que anunciemos, para que otros también se salven. Y usted que tiene los ojos cerrados, le aconsejo que busque la presencia del Espíritu Santo, que busque al Señor en espíritu y en verdad, ayuno, oración, para que el Señor esté revelando, el Señor le esté hablando, porque dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Pues si usted le pregunta, usted entra en ayuno y oración, usted le pregunta, le dice: Señor, muéstrame, mire donde yo estoy, muéstrame, a ver, Señor, si esta iglesia es una de las que están. Hay un porciento grande, mis amados hermanos, no sé si un 80, un 70, pero hay un porciento grande de las iglesias que están en esa situación. Y el Señor quiere que usted abra los ojos. En esa iglesia donde nosotros estábamos, que el Señor nos sacó con mano fuerte y a tiempo, antes de que llegara la plaga que todavía está azotando. Amados hermanos, esa iglesia, cuando habían a veces pastores, imagínense, ya una iglesia que no lo dirigía Dios, aunque había pastores todavía en ese tiempo, pastores de Dios, que Dios a su tiempo sacó, alguno lo fue a llevar a su presencia antes de que la cosa se pusiera peor. En esa iglesia hubieron pastores, supuestos pastores, que, bueno, se dejaban usar de Satanás y cometían pecado, cometían adulterio, aún estando con sus esposas. Y cuando cometían adulterio, hasta que Dios permitía que se descubriera, se destapaba la verdad, después de estar cometiendo adulterio por largo tiempo, lo que hacían era, bueno, se escuchaba el rumor, se escuchaba el escándalo, se escuchaba todo, aún en los barrios, entre los impíos. Y lo que hacía la iglesia era, en vez de quitarle el cargo, en vez de sentarlo, lo que hacían que lo trasladaban a otro pueblo, donde cometían el mismo pecado peor. Eso hacían. Entonces, habían pastores que lo trasladaron a fulano de tal para tal sitio, pero nosotros no nos damos cuenta. Después, mis hermanos, como le digo, cuando uno está entrando en intimidad con Dios, uno se da cuenta de todas las cosas, después cómo fueron, y todas las cosas que están sucediendo. Por eso es que es necesario, como le digo, mis hermanos, entrar en ayuno y oración, no descuidarse en esto, porque eso va a depender nuestra salvación. Mis amados hermanos, cuando esos pastores, como le dije, cometían sus aberraciones,
cuando esos pastores cometían sus pecados, mis hermanos, lamentablemente eh, lo trasladaban de lugar y seguían como pastores, aún estando en pecado, aún estando, y ellos seguían en su pecado, porque ya que lamentablemente no le dieron la oportunidad de arrepentirse, ellos seguían en su pecado. Porque si la persona se arrepiente y se aparta, dice la palabra, y confiesa su pecado, alcanza misericordia. Pero esas personas no daban tiempo a hacer eso, simplemente lo trasladaban y punto. Y esas personas lo que hacían, seguían en su pecado y seguían cometiendo su pecado y haciendo sus aberraciones. Eso sucedía en ese lugar, mis amados hermanos, y era penoso. Después que nosotros nos dimos cuenta que por eso era que trasladaban a algunos pastores, pues nos quedamos sorprendidos, mis hermanos, porque no sabíamos. Eso lo tenían oculto. eh, y no decían por qué lo trasladaban, simplemente lo trasladaban. Pero ya el escándalo estaba en los barrios, en los lugares, y era algo muy penoso. Y nosotros sabemos que a raíz de esas cosas, cuando la iglesia se daba cuenta de que esos pastores pues pecaban y lo que hacían era que lo trasladaban, mis amados hermanos, lamentablemente eh, nosotros sabemos que cuando sucede eso, muchos lo que hacen es que se descarrían, se enfrían y las ovejas se dispersan, como dice en, en Jeremías capítulo 23. ¿Qué dice Jeremías capítulo 23? Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Lamentablemente, eso sucede cuando un pastor comete pecado, y de esa clase de pecado, mis hermanos, que los hermanos se dan cuenta, muchos hermanos que están fríos, hermanos que no están sumergidos en la presencia de Dios, lo que hace es que cuando ven esa situación, ellos se descarrían, ellos se enfrían, muchos se van para otros lugares y así sucesivamente las ovejas empiezan a dispersarse. Y eso era lo que pasaba en esa iglesia, mis amados hermanos. Eh, el Señor va a pedir cuenta a todas esas iglesias y a todos esos pastores que han estado en esa situación, que pecan deliberadamente y como que, aunque lo descubre su esposa, lo descubre el concilio, lo descubre aún la sociedad, eh, ellos no se arrepienten y siguen en su pecado como que no hicieron nada. Siguen igual, pastoreando, siguen pecando y bueno, eso, como le decía en algunos de los otros videos, eso quiere decir que esas personas fueron expuestas a mentes reprobadas, fueron rechazadas por Dios. Cuando una persona es rechazada por Dios, mis hermanos, no se arrepiente. Mayormente es rechazada por Dios porque no se arrepiente. Cuando una persona no se arrepiente y sigue en su pecado y es rechazada por Dios, no le importa seguir pecando. No le importa, el enemigo le hace creer que eso no es nada. Yo recuerdo una vez que tuve una revelación y en esa revelación había uno de los pastores que dejó de pastorear porque no aprobó, no estaba de acuerdo todas las cosas que empezó a entrar en la iglesia. Pastor que luego el Señor se lo llevó a su presencia. Ese pastor, el Señor me permitió, me lo mostró en una revelación, que yo le diera un mensaje de que saliera de ese lugar. Y yo le di el mensaje porque el Señor me mostraba qué iba a pasar con él y su familia si no salía de ese lugar.
Bueno, yo tuve una revelación con ese pastor y la iglesia. En esa revelación yo estaba en una actividad que hacía siempre la iglesia, que eran convenciones nacionales. Entonces nosotros estábamos en esa convención y en ese lugar donde estábamos estábamos hospedados como en un pabellón donde ponían varias camas de 2 plantas y ahí, bueno, en algunos pabellones o algunas habitaciones ponían los varones, todos los varones, y en otras ponían las hembras. Pues yo estaba ahí en el de las hembras y de repente veo que el pastor entra, todas las damas habían salido y él entra y a lo lejos dice, sáquenla de aquí. Y todo el mundo, bueno, los que estábamos ahí, yo, que saquen a quién, sáquenla de aquí, sáquenla. Cuando él seguía voceando, lo voceó como lo dijo como varias veces. Salió una mujer vestida de rojo con un vestido bien pegadito, ajustadito al cuerpo, pintada, maquillada, su pelo laciado y todo, con un vestido corto rojo. Y él dijo, sáquenla de ahí. Ella no se veía al principio, mis amados hermanos, pero él la veía. Él decía, sáquenla de aquí, sáquenla que no pertenece aquí, sáquenla de aquí, saquen a esa Jezabel de aquí. Y cuando la mujer no aguantó las palabras de ese pastor ungido por Dios, ella salió de debajo de una de las camas que había, de 2 plantas donde se hospedaban las mujeres. Y cuando ella salió, ella dijo, no me saque, que yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a ustedes aquí. Y él dijo, sáquenme a esa Jezabel de aquí. Mis hermanos, era una mujer, como le dije, con la boca pintada de rojo, con sus maquillajes, con su ropa cortica, pegaditas al cuerpo. Y ella decía, no me saquen, que yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a ustedes, decía ella. Y el pastor decía, sáquenme a esa Jezabel de ahí, sáquenla de ahí. Y entonces, mis hermanos, eso fue una revelación. Ok, cuando hicieron la convención, para esa fecha hicieron una convención, yo recuerdo que hubo uno, no ese pastor, porque ese pastor se había retirado del pastorado por la aberración, él no estaba de acuerdo, era un pastor muy recto. Y cuando esta persona, hubo una persona que le dieron una oportunidad en la convención, recuerdo que era un día en la mañana, ya eso era literal, ya eso fue después de esa revelación, al tiempecito hicieron una convención. Entonces en esa convención apareció un pastor que tampoco estaba de acuerdo con que la iglesia se había transformado, había aceptado casamiento, había aceptado prendas, pantalón y todas esas cosas, y maquillaje. Y ese pastor subió al púlpito, estaba predicando y estaba diciendo, hay que sacar a Jezabel de la iglesia, hay que sacarla, hay que sacarla. Y yo, santo Dios, pero el Señor, la misma revelación. Para que usted vea, mis amados hermanos, hay gente que dicen que no, que eso no es nada, pintalabio, prenda, ropa corta, ajustada y todas esas cosas, pelo lazo y toda esa tinta y todo lo que a Dios no le agrada. Ellos dicen que no es nada. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo era que estaba diciendo que sacaran a Jezabel de la iglesia. El Señor le estaba dando una última oportunidad a la iglesia de que sacaran a Jezabel en esa revelación. Y más luego, literalmente, en una convención,
ahí había un pastor diciendo que sacaran a esa Jezabel de la iglesia. Esa Jezabel que había entrado, el Señor a través de ese pastor literalmente lo estaba diciendo. Yo me quedé sorprendida porque veía la revelación donde se cumplía, donde el Señor estaba amonestándole a la iglesia, a aquellos líderes que sacaran el mundo de la iglesia, que sacaran al diablo de la iglesia. Pero no, ese pastor, su voz no fue escuchada. Su voz no fue escuchada. Quizás 2 o 3 de nosotros que estábamos de acuerdo a que esa voz fuera escuchada, pero la mayoría, mis hermanos, no querían a Jezabel ahí, porque querían andar como el mundo, andar a sus anchas, hacer lo que quiera, vestirse como quiera, que nadie le tenga que poner ningún límite. Y lamentablemente, mis hermanos, el Señor amonestó mucho a la iglesia para que la iglesia saliera de lo que era la apostasía, pero lamentablemente no lo hizo. Cuando nosotros salimos de aquel lugar, mis hermanos, yo recuerdo que cuando salimos de allí, salimos así como cuando una gente sale de un lugar donde tiene tanto tiempo y se queda como desubicado, así y le decía al Señor, yo recuerdo que yo le dije al Señor, y estaba hablando también con mi esposo, ¿y dónde vamos? ¿Con quién como, como, como con quién no, a qué iglesia vamos? Porque solo no vamos a poder. ¿A qué iglesia vamos? ¿Qué hacemos? Y yo le preguntaba al Señor, dígame, Señor, ¿qué hacemos? Y había en iglesia que también que nos estaban haciendo ofertas. Y yo le preguntaba al Señor, dígame, Señor, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde iremos? ¿A qué iglesia iremos? Y yo recuerdo que el Señor me dio una revelación para esos días. Me dio una revelación, me mostró el mundo, me mostró muchas iglesias. Y cuando Él me mostraba las iglesias, yo le decía, Señor, nos vamos a esta, nos unimos a esta. Y Él me decía no. Y volvía, le mencionaba las otras y no. Y seguía señalándole todas las iglesias, le empezaba a señalar. Y Señor, dígame si esta. Y Señor, dígame si aquella. Y Él me decía no. Y me decía no y me volvía a decir no. Y al final me dijo, a ninguna. Yo lo pastorearé, yo lo dirigiré. Nadie estará por encima de ustedes. Yo seré su pastor. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué el Señor me dijo eso? ¿Por qué el Señor dijo que no quería que nos uniéramos a ninguna de esas iglesias? ¿Será que todas están contaminadas? No lo sé. Pero el Señor me dijo, a ninguna. Ninguna se van a unir. A ninguna se van a unir. Entonces después yo entendí, mis amados hermanos, oiga después lo que yo entendí. Que habían de esas iglesias que todavía no se habían unido, pero que en el futuro se iban a ir uniendo una a una, poco a poco. Después yo pude entender, mis hermanos, y así hemos visto que tantas iglesias han empezado a unirse al Vaticano. Tantas iglesias que tienen unión con el Vaticano después de ser una iglesia santa, después de ser una iglesia limpia, después de ser una iglesia que la dirigía Dios. Fueron a buscar al enemigo para que la dirigiera. No sé por qué, porque Dios es todopoderoso, Dios es autosuficiente. No hay nadie más suficiente que Dios. Nadie puede darte más que Dios. Nadie puede darme a mí más que Abashanda. Mi hermano, nadie es más suficiente de Dios. Nadie puede darte más que Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que irse? ¿Por qué tuvieron que unirse? ¿Por qué tuvieron que dejar la verdad por la mentira? Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando una iglesia se descuida en lo espiritual, porque ahí es que viene el problema. Cuando la iglesia se descuida en lo espiritual, mis amados hermanos, lamentablemente, cuando una iglesia se descuida en lo espiritual, ahí viene el enemigo y entra
porque es una presa fácil. Lo engaña fácilmente. Una iglesia que saca al Espíritu Santo como esa iglesia sacó al Espíritu Santo. Una iglesia que le da paso a la mundanalidad, porque tan pronto entra el sucio, el Espíritu Santo sale. Tan pronto entra la mundanalidad, el Espíritu Santo sale cuando ya la pudrición es demasiado grande. El Espíritu Santo al principio lucha ahí con algunos hermanitos que están ahí, porque hay algunos hermanitos ahí. Y el Espíritu Santo lucha para mantenerlo y para tratar de hacer que otros se limpien. Pero ya llega el punto que el Espíritu Santo, como le hablaba de la iglesia en Ezequiel, le hablaba que el Espíritu de Dios había abandonado el templo. Eso sucede, mis hermanos. Eso sucede. Cuando el Espíritu Santo lo sacan, lo echan a un lado, le dicen, mira, ya no necesitamos tu ayuda, no necesitamos tu compañía, no necesitamos tu presencia, ya tenemos otro. ¿Qué pasa con eso? Sucede que el Espíritu Santo se va. Porque el Espíritu Santo no está donde no lo quieran, donde no lo inviten. El Espíritu Santo no está donde no lo inviten. El Espíritu Santo está a donde usted y yo le damos entrada y le damos honra. Lo honramos andando limpio, irreprensible ante su presencia. Que aunque no somos perfectos, que dejemos que Él nos perfeccione cada día. Porque como le dije en otro audio, no es que somos perfectos, no somos lo más santos, pero estamos dejando que Él trabaje en nuestra vida cada día, que Él nos limpie cada día, que Él nos santifique cada día. Pero hay algunos que le dijeron, no, hasta aquí llegaste. Ya no quiero tu santificación, ya no te quiero. Y el Espíritu Santo se fue. Y mucho usted lo ve glorificando y alabando. Sí, que el Espíritu Santo está aquí hablando lengua. El enemigo habla lengua. El enemigo danza y hace creer y hace milagros. Ahí es que tenemos que tener cuidado. Porque hay muchos que dicen, no, sí, porque la presencia se mueve. Yo siento a Dios, sí, ahí está Dios. Mira cómo sanó, mira lo que hizo. Hay que tener cuidado. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y hay muchos que dicen Señor, Señor. Y hay muchos que dicen Jehová. Hay muchos que dicen Cristo. Hay muchos que dicen Espíritu Santo. Sí, Él está aquí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque el enemigo anda buscando cómo destruirnos. El enemigo anda buscando cómo hacer que nosotros caigamos en el infierno, aún estando en iglesias. Por eso es que tenemos que tener cuidado donde estamos. Una iglesia que te dice que tú te puedes recasar, como le decía anteriormente. Una iglesia que está entrando el pecado, está entrando el adulterio, está entrando la fornicación y todos los pecados entran nada más por uno. Entran todos, porque uno le abre la puerta a todo. Mira, vengan que aquí usted puede hacer lo que quiera. Aquí le dan entrada al pecado y eso un demonio le abre la puerta a los demás. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado en los lugares donde nosotros estamos, aun cuando lo inviten a lugares de esos a ministrar. Que el Espíritu Santo te confirme bien primero. Porque hay muchos que han ido a ministrar a lugares o lo han invitado a ciertos programas y a veces salen sucios. Como una joven que estaba enferma y Dios la había limpiado. Según decían que tenía sida, tuberculosis, sida y de todo. Y Dios la limpió. Y esa joven, yo recuerdo que estaba con nosotros en el ministerio de los guerreros, de los que estábamos ahí siempre buscando al Señor. Y esa joven la invitaron. Hay una pastora de esa que se contaminó, que siempre hacía retiro y la invitó a uno de esos retiros y ya fue. Y cuando vino de allá para acá, vino transformada. Dijo, el Señor me habló a través de una profeta
esa profetisa que el diablo la usa. Y me dijo que me vestía, que me arreglaba, que me ponía prenda y que me ponía... Y ahora usted ve a esa muchacha y no es lo que era antes. No parece del pueblo de Dios, pero sí dice que es del pueblo de Dios, que es cristiana. Anda como ella andaba cuando Dios la sacó por primera vez, que la trajo enferma. Soltó todo lo que era prenda, pantalón y todas las ropas que a Dios no le agradaba. Sin embargo, volvió y aceptó y agarró todo otra vez por vía de una profeta. Y más, después de un tiempecito que la iglesia empezó a entrar todo, aún más, menos ella se limpió. Se quedó con todo su sucio, su bache, y sigue pensando que ella está bien. Hay muchos que piensan que está bien. No, tú no estás bien. Tenemos que hacer diferencia entre el mundo. Una vez yo estaba evangelizando en un centro médico. No, perdón. Había una joven evangelizando en un centro médico. Yo estaba allí para consultar. Yo estaba allí consultando. Y esa joven estaba allí, llegó y empezó a predicar, le empezó a hablar, empezó a hablarle de Dios a la gente y a darle tratado. Y la joven decía que era de la iglesia, de una iglesia que levantó alguien, no recuerdo el nombre de ese pastor, Eleazar, algo así, Aquiles Azal. Esa iglesia se llenó, pero usted podía ir y estar como quiera, usted no tenía que cambiar. Y esa persona, esa joven, era de esa iglesia, se había convertido y tenía un tiempo, ya estaba evangelizando y todo, pero estaba, mire, con unos pantalones apretados que no le cabía más. Y estaba dando tratado a las personas. Recuerdo que en ese momento ella le da tratado a un joven que no es cristiano. Y el joven la mira de arriba abajo. Así de reojo, la mira de arriba abajo, la mide. Y le dice, tú me estás predicando a mí. Tú me estás dando tratado a mí. Tú me estás hablando de Dios a mí. Tú no eres cristiana. Ese no es el evangelio que yo conozco. El evangelio que yo conozco, mira, es como esa persona que está allí. Mi hermano me señaló, me dio vergüenza, bajé la cabeza. Me dio vergüenza por ella, no por mí. Me dijo así, mire, ese es el evangelio que yo conozco. Fue un impío, una piedra le habló. Ese es el evangelio que yo conozco, de que no usan nada y andan correctamente. Porque la muchacha tenía un pantalón tan apretado, de esos pantalones jeans, pero que son como engomados. Mire, ahí había muchas personas y todo el mundo fijó su mirada a ella. Bueno, me miró a mí y se quedó mirándola a ella. Y ya usted sabe, ella solo pudo bajar la cabeza, mis hermanos. Entonces el mismo mundo, el mismo pecador conoce, mis hermanos, quiénes son las ovejas de Dios. El mismo mundo sabe quiénes son los de Dios y cómo visten lo de Dios. Entonces, ninguno que se llame cristiano me venga diciendo que no, porque Dios lo que come es corazón. Si Dios comiera con corazón, se hubiese envenenado hace rato. Esa persona se avergonzó, muy avergonzada. A mí misma me dio vergüenza por ella, porque ese muchacho le habló de una forma hasta con violencia. No sé si ese muchacho algún día había sido cristiano o tiene familia cristiana, pero él le decía, eso no es el evangelio que yo conozco. Así mismo, mis hermanos, ese no es el evangelio que yo conozco.
En los próximos videos le voy a hablar de cómo fue que Dios a mí me llamó a despojarme. Y Dios me sigue limpiando. Sí, me sigue limpiando cada día. Porque como dice su palabra, el que es santo, sea santo todavía. O sea, el Señor va santificándote día por día. Esa persona se avergonzó muchísimo, mis hermanos. La persona cree que el mundo no sabe cuáles son los verdaderos cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre ella y otra impía pecadora que estaba ahí con sus pantalones? Nadie le iba a decir a ella, Dios te bendiga. Ni tú eres cristiana, ni siquiera le va a preguntar, porque están iguales. Entonces, las egipcias y las hebreas son muy diferentes. Usted no puede andar como una egipcia. Usted tiene que andar como una hija de Dios, vistiendo con pudor y modestia, no con un pantalón apretado que se le marque todo y diciendo yo soy cristiana y regando tratado como que cristiana. No. Es que tenemos que hacer una diferencia. La Biblia habla de vestir con pudor y modestia. Aunque sea un vestido, usted no puede ponerse un vestido ajustado que se le marque todo, como yo veía esa persona en esa revelación que el pastor le decía, saquen a esa Jezabel de allí, sáquenla. Y aún ella decía que pertenecía a la iglesia y mire, se quedó en la iglesia. ¿Por qué? Porque le habían dado entrada. Pero ese pastor quiso hacer algo, pero después el Señor se lo llevó a su presencia, pero él salió de ese lugar, de ese concilio. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamémoslo, entre tanto está cercano. Dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová. Los impíos no son los que están allá afuera, impíos que están dentro de la iglesia, que eran píos, que eran limpios y se volvieron impíos. Por eso es que dice impío. El que está allá afuera es el pecador. El pecador que no es cristiano. Pero el Señor está hablando de los impíos de adentro de la iglesia. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová. Esos hombres inicuos que cambiaron la verdad por la mentira, empezaron con su pensamiento oscuro y sucio, para entonces ponerlo en práctica y llevarlo al pueblo. Porque si se descarriaran ellos solos, pero no, el enemigo le encargó a que ellos se ganaran la iglesia. Pero le pedimos al Todopoderoso que esté limpiando aquel remanente, que el Señor lo esté trayendo nuevamente a él, aquel remanente que Satanás engañó por medio de esos incircuncisos. Que el Señor esté levantando a su iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a estar haciendo una oración, gloria al Señor, para luego estar hablándole de cómo el Señor me habló en contra de los pantalones, de lo que habla en Deuteronomio 22:5. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por este precioso momento que tú me has permitido tener. Te pido en esta hora, Padre Santo, que tú estés levantando a aquellos que están en aquellas iglesias, en aquellos lugares, Señor, que los han engañado diciéndole que nada es nada, que puedan dar con su prenda pantalón, que pueden deslizarse, que pueden hacer lo que quieran y como quieran van al cielo, Padre Santo. Te pido, Señor, que abra su mente, abra su corazón, háblale a la mente, Padre Santo, dale revelación, sueño, visión, Señor, de que ellos deben de cambiar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Desato la palabra de liberación sobre ellos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Tú dices en tu palabra, Padre, que lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo, Padre Santo. Y yo te creo.
Yo te creo en que tú vas a desatar aquellas almas que están atadas en esas iglesias, Señor, que tú hagas un éxodo en cada iglesia, Padre, que te han sacado, en aquellas iglesias que ya tú no estás, en aquella iglesia que sacaron al Espíritu Santo, Señor. Haz un éxodo, limpia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que se paren por los caminos y pregunten dónde está la senda antigua que habían perdido, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Mira, aquellos que ya han salido, Señor, síguelo cubriendo bajo la sombra de tus alas. Síguelo guardando, Padre Santo. Aquellos que están oyendo estos mensajes, guárdalo bajo la sombra de tus alas. Cúbrelo, Señor. A mi hermana y cualquier hermano que esté compartiendo, Padre, estos mensajes, que seas tú guardándolo, seas tú, Señor, llenándolo cada día más de tu Santo Espíritu. Seas tú cubriendo a su familia hasta la cuarta generación. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, son favores que te pedimos, Padre.